Bien, entonces acá nos dicen, es el primer ejercicio que habla sobre este tema y nos dicen que tengo una recta L, una recta L de esta forma, lambda pertenece a las reales, bueno, y que L, esta L con ese simbolito arriba quiere decir, bueno, acá lo dice, ¿no? Pero es la recta ortogonal a esta L que hablaron antes, ¿sí? Todo esto en R2, ¿sí? Fíjense que tienen dos coordenadas. Es la recta ortogonal a L que pasa por el origen y definen algo que dice proyección sobre L de x, y. ¿Sí? Es lo mismo que vimos antes, simplemente que acá en vez de poner un punto ponen x, y, sí, pero internamente es un punto. Nos piden la proyección de x, y sobre L. ¿Sí? Dice observar que, bueno, se cumple que la proyección de B sobre L es igual a B para todo B perteneciente a L. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier punto o cualquier punto de la recta B, de la recta L, perdón, eh, proyectado sobre la recta L va a dar el mismo punto. Eso tiene sentido, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Y acá dice que la proyección de W sobre L es igual a 0 para todo W perteneciente a la recta perpendicular. ¿Sí? Bueno, dice a partir de este hecho calcular esto de acá. Bueno, se me pierde el mouse. Esto de acá. ¿Sí? Básicamente eso de ahí es una matriz. Fíjense que dice que A pertenece a 2 por 2, es una matriz de 2 por 2, que la voy a multiplicar por un vector U, y eso me va a dar la proyección de ese vector sobre la recta, ¿sí? En este caso, yo estoy diciendo vector, no estoy diciendo punto. eh, no es que es indistinto, pero al ser una recta que no tiene un punto de paso, no nos va a complicar mucho. Entonces, vamos a ver. Nos dicen que la recta L, que la recta L tiene los puntos así. Después existe una L perpendicular a esa y se tiene que cumplir que la proyección de B sobre L es igual a B para todo B perteneciente a L. Vamos a empezar por ahí. ¿Sí? Y después vamos a ver esta otra restricción. Bien. Les consulto a usted, ¿esta recta qué forma tiene? O sea, si este es el eje, ¿no? Son los ejes X e Y. Esa recta más o menos abajo, ¿dónde la dibujaría? ¿O por dónde tendría que pasar? Eh, Por el punto 0,0. Bien, ¿sí? ¿Lo ven? O sea, ¿por qué tiene que pasar por el punto 0,0? Porque el punto de paso acá implícitamente es el origen. ¿Sí? Es lo mismo que yo escriba la recta así, a que la escriba así. ¿Sí? No tiene sentido poner más 0,0 porque no me cambia nada. Entonces, por ejemplo, si ustedes evalúan como lambda pertenece a los reales, yo puedo poner lambda igual a 0 y eso me va a dar el 0,0. ¿Sí? Que obviamente tiene que pasar por acá y va a ser una cosa así, donde también tiene que pasar por el, por ejemplo,
1 en X, justo ahí se me salió. 1 en X, 2 en Y. Sí, también tiene que pasar por ese punto. Por ejemplo, si pongo un 1 acá, me va a dar que X es igual a 1, 2. Sí, hasta ahí. Bien. La otra restricción era que sea igual a 0. Y este es 0 vector, digamos, no 0 numerito. O sea, si quieren verlo, a esto. Para todo W perteneciente a L perpendicular. Fíjense que dice que L perpendicular es, dice acá, L perpendicular a la recta ortogonal a L que pasa por el origen, ¿sí? Es importante este dato de acá. Pase por el origen. Este dato de acá. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque vamos a dibujar L, esta que dibujamos recién es L, L perpendicular sería algo así, digamos. ¿Sí? Ahora, con lo que vimos antes, si yo tengo un punto acá, ¿sí? Sobre L perpendicular, ¿sí? Un punto que pertenece a L perpendicular, un punto W. Y lo quiero, eh, le quiero hacer la proyección sobre la recta L. Geométricamente, ¿dónde estaría esa proyección, digamos? Este sería el punto A, ¿no? Que vimos antes. Acuérdense, si tengo el punto A, lo ilumino por atrás, por ejemplo, y L es una pared, entonces, ¿qué parte de esa pared? La parte que cortan, 0, 0. Bien, ¿sí? O sea, en la parte que cortan está bien, en este caso, o sea, sería en la intersección, está bien. En este caso, porque las rectas son perpendiculares, entonces siempre entre dos rectas perpendiculares, la proyección siempre va a estar en la intersección, ¿sí? O sea, igual, si yo quiero hacer al revés la proyección de un punto acá sobre la recta esta que es perpendicular, también va a estar en el origen, o también va a estar en la intersección. Ahora, ¿por qué decía que era importante que pasara por el origen? Porque voy a alargar esto un poco, ¿sí? Porque si yo tuviese una recta, vamos a ponerle L2 perpendicular, ¿sí? Si tuviese esta de acá, yo tengo un punto A acá. Ahora la proyección de A, ¿sí? O vamos a ponerle W, ¿sí? Este W de acá, sobre la recta L, ¿sí? Va a estar acá, no va a estar en el origen, ¿sí? Entonces no va a dar siempre 0, 0. Es más, no va a dar nunca 0, 0, ¿sí? Por eso es importante que, o sea, por eso era importante el dato de que pasaba por el origen, ¿no? Para imaginárselo. Hago una aclaración, de nuevo, la proyección la estoy dibujando siempre en la intersección de las rectas porque las rectas son perpendiculares, ¿sí? Si no fuesen perpendiculares, digamos, si tengo una recta así, uy, una recta así, digamos L2, y tengo un punto por acá, la proyección de ese punto sobre la recta va a ser así, ¿sí?
Fíjense que ahí no está en la intersección, no es acá. ¿Sí? Porque la recta verde esa, en la recta L2, no es perpendicular a la recta L. Entonces, lo que nos pide es calcular una matriz que cumpla esto. Una matriz de 2 por 2 que cumpla esto de acá, estas dos cosas. Entonces, vamos a inventar una matriz genérica primero. Una matriz 2 por 2 la podemos genéricamente expresar como una cosa así. ¿Sí? Y vamos a ver qué se necesita para que cumpla eso. Si B pertenece a L, eso quiere decir que B es igual a lambda por el 1, 2. ¿Sí? Fíjense. L es lambda por el 1, 2, entonces cualquier cosa que esté en B tiene esa forma, digamos. Cualquier cosa que esté en L, perdón, tiene esa forma. Entonces vamos a empezar por ahí. Diría que la proyección de B sobre L va a tener que ser igual, esta es una B, a A por B, y eso va a tener que ser igual a B, ¿sí? Por la primera restricción que nos ponían acá. Entonces nos podemos hacer cuentas. Eso va a ser igual. De este lado me queda que eh, esto es A, B, D por, vamos a escribirlo así, lambda por el 1, 2, ¿sí? Y esto va a tener que ser igual a lambda por el 1, 2. Bien, obviamente de ambos lados puedo cancelar este lambda, ¿sí? Por ejemplo, le puedo simplificar, eso es un numerito y no me va a cambiar mucho, entonces me queda algo así. Y ahora, ¿se acuerdan cómo hacer la multiplicación de una matriz por un vector así? ¿Cómo era la multiplicación? Dice fila por columna. Bien, será esta fila por esta columna y esta fila por esa columna también. Entonces me queda A por 1, digamos, más B por 2, vamos a escribirlo así, 2B, y A, ¿sí? O sea, esta fila con esta columna, obviamente multiplico este con este y eso lo sumo y este con este. Me quedaría en la primera coordenada, en la segunda me queda C por 1, o sea C, más D por 2, o sea 2D, y eso tiene que ser igual al 1, 2, ¿sí? Bien, eso es una restricción que tenemos por un lado, esto lo podemos desglosar como que A más 2B tiene que ser igual a 1, y C más 2D tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Bien. La otra restricción es que
para cualquier W perteneciente a L perpendicular a esta L que nos dieron, la proyección tiene que ser el origen, ¿sí? Ya vimos por qué. Entonces, vamos primero a ver cuál es la L perpendicular, ¿sí? O más o menos qué forma tiene. Entonces, en la clase anterior que dimos por Meet, también yo les di un truco, se los vuelvo a dar para los que no estuvieron, seguro también se lo dieron en clase. Si yo tengo un vector 1, 2, por ejemplo, eh, vamos a poner así, un vector B igual al 1, 2, entonces W perpendicular a B es W igual al menos 2, 1, ¿sí? O sea, puedo hacer tanto el menos 2, 1 como el 2 menos 1, ¿sí? Obviamente. Fíjense que el de arriba es multiplicar por menos el de abajo, ¿sí? ¿En qué consiste esto? En que si tengo un vector, esto es solo válido en R2, ¿sí? Aclaro, solo válido en R2. Y si tengo un vector y quiero su vector perpendicular, lo único que tengo que hacer es cambiar de lugar las coordenadas y ponerle un menos a alguna de esas coordenadas, ¿sí? O sea, cambiar de lugar las coordenadas y cambiar de signo a una coordenada, ¿sí? Entonces, la recta L perpendicular a la otra L, yo la puedo escribir como x igual a beta por el menos 2, 1, por ejemplo, ¿sí? Y el punto de paso sigue siendo el origen, ¿sí? Fíjense, y acá le dibujamos así. Tiene sentido, fíjense que tiene sentido porque el menos 2, 1 es menos 2 en x, que digamos que está acá más o menos, y 1 en y, que está por aquí. Vamos a dibujarlo así, que está por ahí, y es este punto acá, ¿sí? O sea, geométricamente también tiene sentido. Bien, entonces los W que pertenecen a a L perpendicular tienen la forma W igual a beta por el menos 2, 1, ¿sí? Y ahora vamos a hacer lo mismo de arriba, pero en este caso tiene que ser igual al 0, 0. ¿Sí? Fíjense por esto que dice acá, ¿sí? Este 0 sub R2 lo que indica es eso, que es el 0, el elemento nulo del espacio R2. ¿Sí? El elemento nulo del espacio R2 es el origen. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer lo mismo. Tiene que ser igual a A por W. Obviamente esta A es la misma de arriba. Entonces tiene que ser igual al 0, 0. Entonces vamos a escribir lo mismo de arriba. A, B, C, D por beta por el menos 2, 1. Tiene que ser igual al 0, 0. Está como de acá. Bien, y hicimos los mismos cálculos. Esta, esta beta, fíjense que yo puedo pasarla, o sea, vamos a hacerlo por paso. Esto como es un número, lo puedo sacar afuera de la multiplicación de la matriz por el vector. ¿Sí? Eso es válido. Ojo que si acá en medio tuviesen otro vector o otra matriz, eso no lo pueden hacer, ¿sí? El producto de matrices con vectores no es conmutativo, o sea, no se puede. No es lo mismo esta matriz por este vector que este vector por esta matriz. ¿Sí? No es lo mismo. Lo que se puede sacar es un escalar, que es, por ejemplo, beta. Lo puedo sacar acá.
Y ahora fíjense que si yo paso el beta dividiendo, ¿sí? Eso también se puede hacer, ¿sí? Multiplicar el 0,0 por 1 sobre beta es lo mismo que no hacer nada, porque no me va a cambiar nada, ¿sí? Entonces eso lo puedo obviar. Bien, de nuevo se me simplifica el escalar. Y ahora hacemos lo mismo, fila por columna. A por -2, queda -2a más b, ¿sí? Porque es más b por 1. Y del otro lado, parecido, -2c más d. D que es igual al 0c. Bien, entonces acá me queda que -2a más b tiene que ser igual a 0. Y -2c más d tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Este es mi otro sistema de ecuaciones. Acá van viendo más o menos para qué aprendieron sistema de ecuaciones al principio de la cursada. Y vamos a copiar este de acá. Bien, entonces digamos que tengo, por así decirlo, dos sistemas de ecuaciones. Este y este de acá. Fíjate que son cuatro incógnitas, son A, B, C y D. ¿Sí? Las cuatro incógnitas en los dos sistemas. Y tengo cuatro ecuaciones. ¿Sí? Entonces, es muy probable de que obtenga una solución. ¿Sí? A menos que, obviamente, si las ecuaciones se repiten o si son múltiples, múltiplos de ecuaciones, y no voy a tener una solución única. ¿Sí? Pero eso es más o menos para que ustedes tengan una idea. Si tengo cuatro incógnitas y cuatro ecuaciones, es muy probable que obtenga una solución. Si tenía solo este sistema de ecuaciones y ustedes se quedan ahí y no hacen más nada, tienen que decir, bueno, debe haber alguna forma de encontrar otro sistema de ecuaciones. ¿Sí? Debe haber alguna forma de encontrar esto para poder despejar algo, porque de acá no pueden despejar nada. Bien, entonces, podemos empezar despejando de cualquiera de los dos y después esa relación lo reemplazamos en el otro sistema. Yo particularmente me parece mucho más fácil despejar de acá, que está igualado a 0. Entonces vamos a empezar por ahí. Y podemos decir, por ejemplo, empecemos por la de arriba, que -2a es igual a -b. ¿Sí? Lo que es lo mismo que decir que 2a es igual a b. ¿Sí? Simplemente simplifico este menos con este menos. ¿Sí? Ahí tengo una relación buenísima porque yo sé que donde hice b, en este lado, pongo 2a. ¿Sí? Y en el de abajo hago lo mismo. -2c es igual a -d, que es lo mismo que decir que 2c es igual a d. ¿Sí? Ahora, con estas dos relaciones que tengo acá, vengo y las reemplazo acá. ¿Sí? Donde dice b pongo 2a, o sea, me queda a más 2 por 2a es igual a 1. Y donde dice d pongo 2c, c más 2 por 2c es igual a 2. Y fíjense que acá en la ecuación de arriba me quedó una ecuación con una sola incógnita, o sea, con a,
obviamente la voy a poder despejar. Y acá lo mismo, ¿sí? De acá puedo decir que esto es A más 4A igual a 1. O sea que 5A es igual a 1. O sea que A es igual a un quinto. Y vamos a escribirlo, lo voy a escribir abajo porque están todos muy juntos. Voy a escribir acá abajo. Esto sería A más 4A es igual a 1. Entonces dijimos que 5A es igual a 1. Entonces A es igual a un quinto. ¿Sí? Y acá voy a decir que es lo mismo, ¿sí? O sea, es en la misma cuenta. Es C más 4C es igual a 2. Y acá me queda que 5C es igual a 2. Entonces C es igual a 2 quintos. Y entonces ahí tengo el valor de A, el valor de C. Y ahora vengo y reemplazo eso acá. ¿Sí? O sea, reemplazo eso acá en esta relación y este acá en esta relación. Y lo que me va a quedar es que B, vamos a escribirlo por acá, B es igual a 2 por A, que es igual a 2 por un quinto, que es igual a 2 quintos, ¿sí? Uy, se me fue todo. Igual a 2 quintos. Y D es igual a 2 a 2 por C, que es 2 por 2 quintos, son 4 quintos. ¿Sí? Bien, hasta ahí. Esos son los valores de la matriz A. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? O lo dejé muy bien. Bien. Sí, sí. Si alguno no entendió, avíseme. Y lo que hicimos, vamos a hacer un resumen rápido porque, bueno, lo que hicimos es, me dan estos dos datos, este dato, y me dicen que la proyección yo la puedo escribir como una matriz por un vector. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me invento una matriz cualquiera de 2 por 2 con valores genéricos y empiezo a trabajar con estas restricciones. ¿Sí? Para esta restricción no tuve que buscar nada, o sea, la recta me la daban. Yo sé que los vectores de la recta L son de este estilo de acá. Entonces voy y lo reemplazo en una restricción. ¿Sí? Hago cuentas, cuentas, cuentas y me da este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Para la recta, para la otra restricción, que era que, la proyección de los vectores de la otra recta sobre la recta que es perpendicular tiene que dar el origen. Bueno, tengo que buscar la forma de los vectores de la otra recta. ¿Sí? Bueno, ahí aplico el truquito para inventarme el vector director de la otra recta. ¿Sí? Por ejemplo, el menos 2, 1. También podía usar el 2 menos 1 y me iba a dar algo parecido, algo igual, digamos. Y, y le aplico la restricción, igual, hago cuentas, 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 y obtengo este otro sistema de ecuaciones. Y después es más cuentas, ¿sí? O sea, tengo dos sistemas de ecuaciones con las mismas variables, entonces puedo ir de uno a otro, ir despejando hasta encontrar los valores. Entonces acá tenemos el valor de B y el valor de D. Bien, vamos ahora a armar la matriz. Me queda que A es igual. Dijimos que A es igual a un quinto.
B es igual a 2 quintos, C es igual a 2 quintos y D es igual a 4 quintos. Sí, esa es la matriz A, que cumple que la proyección de un vector cualquiera U sobre L es igual a A por Q. ¿Sí? ¿Qué tiene bueno toda esta cuenta? Imagínense que ustedes quieren hacer miles de proyecciones. Bueno, en lugar de tener que razonarla cada vez que la tienen que hacer o hacer otro procedimiento, simplemente para cada proyección lo único que tienen que hacer es multiplicar un vector por una matriz, ¿sí? O una matriz por un vector, ¿sí? En este caso. Eso, si se lo quieren imaginar a un nivel de computacional, digamos, porque obviamente esto no lo van a hacer con papel y lápiz, está buenísimo porque simplemente cargar esta matriz eh, en lo que sea, o sea, en su código de algoritmo, digamos, y, y hacer una especie de función que diga, bueno, yo te doy un vector, vas a hacerle esta operación. Y eso a la compu le encanta hacerlo porque eh, les resulta fácil, digamos. ¿Sí? Bien. Ahora lo que dice es verificar que a al cuadrado es igual a a y que a traspuesto es igual a a. ¿Qué determinante tiene a? Sí, vamos a ver eso. Estos son verificaciones que les ponen como para que se den cuenta de algunas cosas, de algunas propiedades de estas matrices. Veamos primero a al cuadrado. ¿Alguien sabe qué quiere decir a al cuadrado? O sea, ¿cómo calculo eso? También se puede hacer con matriz para encontrar los resultados. Vos decís hacer con matriz el sistema de ecuaciones. Sí. Eh, sí, sí, por supuesto. Eh, lo que pasa que, a ver, sí, sí, podrías hacerlo tranquilamente. O sea, podrías tranquilamente hacerte una matriz, por ejemplo, que sea, porque estos dos sistemas de ecuaciones yo los puedo escribir uno abajo del otro, ¿sí? O sea, te quedaría esto de acá, te quedaría esto de acá, ahí, ponele, y esto abajo. Eh, Entonces, sí, te podés armar una matriz, o sea, te va a quedar así la matriz. Digamos, sacando, vamos a sacarle los más y las variables, ¿sí? Eh, tendrías que poner un espacio igual entre, o sea, sí lo puedes hacer, pero es más complicado, ¿sí? Es más complicado por ahí para este sistema de ecuaciones, porque tendrías que también contar con que acá dice A y acá dice B y acá dice C y acá dice D. Entonces te quedaría una matriz así, por ejemplo. Digamos que la columna uno es A, la columna 2 es B y la columna 3 y 4 es C y D. Entonces la primera fila te quedaría uno 2 que son estos coeficientes de acá, y acá un cero y del otro lado el resultado, 1. En la segunda fila te quedaría el uno 2 acá cero y acá un 2. Y así en la tercera fila el menos 2 1 que es esto de acá un cero que es el resultado, y acá un cero acá un cero. Y en la última fila te quedaría un cero un menos 2 un uno y un cero. Y tendrás que hacerlo con esa matriz, ¿sí?
Si te es más fácil verlo con matrices, mandale, o sea, te va a dar el mismo resultado. Eh, pero bueno, nada. Por ahí este sistema de ecuaciones está igualado a cero y son despejes rápidos, y por cuestión de tiempo te conviene hacerlo así, buenísimo acá. Voy a borrar esto para no confundir. Bien, entonces le preguntaba qué significa al cuadrado. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se hace esa operación? El producto de matrices de A con A. Bien, sí. O sea, bueno, pregunto porque uno se puede confundir y puede decir, ah, bueno, A al cuadrado es agarrar cada número y elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Y no es así. Vamos a ver que va a haber algo distinto a eso. A al cuadrado, como dijo ahí el compañero, es A por A. ¿Sí? Entonces vamos a hacer rápidamente A con A. ¿Sí? Hacemos esas cuentas. En este caso, hay que hacer otra fila con columna, pero es esta fila con esta columna y de nuevo esa fila con esta columna, ¿sí? Y el primer resultado lo vamos a poner acá y el segundo lo vamos a poner acá. Y con la fila de abajo lo mismo, pero en la fila de abajo. Vamos a poner un quinto por un quinto es 1/25 más 2 quintos con 2 quintos, que son 4/25. ¿Sí? Vamos, eso fue la primera fila con la primera columna. Ahora vamos con la primera fila con la segunda columna. Un quinto por 2 quintos son 2/25. Y 2 quintos con 4 quintos son 8/25. ¿Sí? Fila de abajo, hacemos lo mismo. 2 quintos con un quinto es lo mismo que acabamos de calcular acá. ¿Sí? Fíjense, este con este. Nos queda 2/25 más 4 quintos, ¿sí? Fila con columna, con 2 quintos, que es 8/25. ¿Sí? Y ahora no fila con esta columna de acá, la segunda columna, y queda 2 quintos con 2 quintos son 4/25. Y 4 quintos con 4 quintos son 16/25. Si hacemos las cuentas rápido, esto es, sí, como los dos están sobre 25, los puedo sumar los numeradores, o sea, me queda 5/25. 5/25 si simplifican es un quinto. ¿Sí? Eh, es 2 más 8 es 10, ¿sí? Sobre 25. De nuevo, si simplifican eso, fíjense que tienen 10/25, lo simplifican. Esto lo dividen por 5, le queda 2. Y esto lo dividen por 5, le queda 5. Entonces son 2 quintos. ¿Sí? Bien, abajo va a ser lo mismo, es esta misma cuenta de acá, así que va a ser igual. Y este es 4 más 16 son 20. ¿Sí? Si dividen 20 dividido 5 es 4. Y el 25 dividido 5 y esto es igual a. ¿Sí? Nada, hice las cuentas medio rápido porque es simplemente una demostración. Y esto lo va a cumplir cualquier matriz de proyección que tenga. ¿Sí? Eh, es simplemente una propiedad. O sea, no se preocupe mucho. Es simplemente para que lo tengan en cuenta. Después, A traspuesta. ¿Sí? Esto significa AT es A traspuesta.
Y ¿saben cómo hacer A traspuesta? Que me afina por columna. Ok. Sí, o sea, dicho de otra forma, pongo la fila esta, la pongo como una columna y la fila de abajo la pongo como una columna. O sea, la fila uno va a pasar a ser la columna uno y la fila 2 va a pasar a ser la columna 2. Entonces me va a quedar, si yo pongo la fila uno como columna, me queda lo mismo, sí, un quinto, dos quintos, un quinto, dos quintos. Y si pongo la fila 2 como columna, me queda dos quintos, cuatro quintos, quintos. ¿Sí? Me queda exactamente lo mismo, esto es igual a... ¿sí? Y esto es, básicamente, en pocas palabras, porque A es una matriz simétrica, ¿sí? ¿Qué quiere decir una matriz simétrica? Obviando los elementos que están en la diagonal, no tienen por qué ser iguales, este es igual a este, ¿sí? O sea, la matriz simétrica es una matriz, digamos, vamos a ver rápidamente, A perteneciente al 2 por 2 es simétrica, sí, esto significa sí, solo sí, A es igual a un A, un B, un B y un D. Sí, o sea, lo que tiene que cumplirse es que estos dos numeritos sean iguales. Estos dos, no importa, pueden valer cualquier cosa, ¿sí? Toda matriz que cumpla esta, que sea simétrica, va a cumplir esas dos propiedades que acabamos de ver, ¿sí? Básicamente, o sea, lo que le están tratando de hacer entender es que A es una matriz simétrica, ¿sí? Y que las matrices, justamente de proyección, son matrices simétricas. Entonces, un tip es, calculan la matriz de proyección, si no les da una cosa así, donde este número es igual a este, algo hicieron mal, ¿sí? Bien. Bueno, después le pide buscar los x e y pertenecientes de redos tales que esto. ¿Sí? Es una aclaración. Bien, vamos a ver rápidamente el C. O sea, el inciso más difícil es el A, para mí, a mi entender, ¿no? O sea, después todo lo demás es hacer cuentas y aplicar un poco lo que vieron antes. Bien, entonces, buscar todos los x e y pertenecientes a R2 tales que la proyección de x y es igual a menos 2 menos 4. Bien. Em, Visto, o sea, dicho así, y vamos a volver al gráfico anterior a ver si se dan cuenta. Y acuérdense que esta era la recta L, pasaba por el origen. ¿Cuántos puntos creen que hay que cumplen esto de acá? 2, 4, 1000, 10.000, 1. Ahí Daniela dice que 1. ¿Alguien opina distinto? ¿Alguien se atreve a decir otra cosa?
Bien, aún no, no sé si no tienen idea o están de acuerdo con Daniela. Bien, vamos a ver. Vamos primero a hacer el ejercicio y después vamos a ver por qué da lo que da. Para buscar esto, lo que me está, o sea, obviamente nos vamos a basar en lo que hicimos antes. Y yo sé que esta operación de acá la puedo hacer así. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual al menos 2 menos 4. ¿Sí? Y vamos a hacer a lo parecido a lo que hicimos antes. O sea, nos va a quedar el un quinto, 2 quintos, 2 quintos, 4 quintos por un xy igual al menos 2 menos 4. ¿Sí? Eh, bien. Esto lo pueden hacer, o sea, lo pueden hacer o como haciendo el método de Gauss, digamos, ¿sí? O despejando un sistema de ecuaciones. Eh, Vamos a hacer el sistema de ecuaciones. Esto quedaría x sobre 5 más 2 quintos por y. Eso tiene que ser igual a menos 2. ¿Sí? ¿Ven por qué? O sea, estoy haciendo esta fila, esta columna, y la estoy igualando a este numerito de acá. Y después hago esta fila con esta columna y igualo a este de acá. ¿Sí? 2x sobre 5 más 4 quintos por y es igual a menos 4. ¿Sí? Bien. De ahí, por ejemplo, como tengo 5 todo abajo, para hacerlo más fácil, eh, esto es lo mismo que poner x más 2y es igual a menos 10. Lo único que hice fue pasar el 5 este que está abajo, multiplicando para acá. Y de la parte de abajo hago lo mismo. ¿Sí? Simplemente porque me molesta que esté ahí abajo. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer con fracciones y va a dar lo mismo. Bien. Em, Ahora, lo que les decía, teniendo esto, yo puedo ir a una matriz, o sea, puedo hacerme una matriz que sea, por ejemplo, el 1 2, el 2 4 es igual a al menos 10 menos 20. ¿Sí? Y ahí aplico el método de Gauss. ¿Sí? Voy a hacerlo así como para mezclar varios contenidos y de paso que repasen eso. ¿Se acuerdan? El método de Gauss era básicamente hacer cero los numeritos que estaban abajo de la diagonal. Y en este caso es este solo, entonces lo que voy a hacer es la fila 2 le voy a restar 2 por la fila 1. ¿Sí? Fíjense que si yo hago 2 menos 2 por 1 me da 0. Y eso lo voy a mandar a la fila 2 obviamente. ¿Sí? Lo que voy a modificar es la fila 2. La fila 1 me queda igual. Y fíjense que justo la fila 2 es, todos los numeritos son múltiplos, o sea, son el doble del numerito de arriba. Entonces me va a quedar todo 0, ¿sí? O sea, 2 menos 2 por 1 me da 0. 4 menos 2 por 2 me da 0. Menos 20, ojo acá, menos 20 menos 2 por menos 10. Sí, esas cuentas o las ponen bien en la calculadora, o sea, aprendan bien a usar la calculadora, o las escriben en un apartado, en una esquinita de la hoja, lo que sea, y se dan cuenta de que esto es menos 20 más
2 por 10. ¿Sí? Este menos con este menos más. Y obviamente esto es cero. ¿Sí? Bien, vamos a borrar eso. Esto me da cero. Y bueno, ¿qué pasó? Se me fue toda la fila de abajo. ¿Sí? Lo cual es lógico. Fíjense que esta ecuación es el doble de la de arriba. ¿Sí? Entonces, lo que les decía antes es que, porque antes yo le había dicho, bueno, si tienen tantas incógnitas y tantas ecuaciones, seguro pueden encontrar una sola solución. Y ahora les digo lo mismo, tienen dos ecuaciones, dos incógnitas, seguro pueden encontrar una solución. No, ojo, no siempre es así, o sea, lo que le había recalcado es que si una ecuación es múltiplo de la otra, entonces no tengo dos ecuaciones, simplemente tengo la misma ecuación repetida abajo, multiplicada por un número. ¿Sí? En este caso multiplicada por 2. ¿Sí? Esta ecuación la tengo arriba, o sea, si quieren verlo así, esta ecuación es la de abajo multiplicada por 2. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué sucede ahí? Voy a tener, en este caso, siempre que se le haga cero toda una fila, van a tener infinitas soluciones. ¿Sí? Vamos a poner así. Esto indica que hay infinitas soluciones. ¿Sí? Y esto se los digo porque, y por ahí uno, como viene con el chip de matemática, de siempre encontrar una solución o lo que sea, y uno después, ahora vamos a reemplazar acá, y vamos a ver que no hay una solución, sino infinitas, y uno piensa que está haciendo algo mal porque no obtiene un resultado concreto, por así decirlo, ¿sí? Y en realidad no está haciendo mal, está bien, ¿sí? Entonces, para chequear si está bien, se hace en el método de Gauss, se fijan si toda una fila se le hace cero, es porque está bien que den infinitas soluciones, ¿sí? Entonces, lo que me queda es, vamos a volver al modo de ecuaciones, ¿sí? Acuérdense que esto era lo que acompañaba a la X, esto era lo que acompañaba a la Y, y esto era el resultado. Entonces me queda X más 2Y igual a -10. ¿Sí? Me queda solo eso. La parte de abajo se me anuló todo. Esto, ¿esto qué es? Esto de acá, geométricamente, ¿qué es? Si se dan cuenta así, es porque vienen bastante bien. Si no, lo vemos, no hay problema. Pero eso geométricamente, si lo quiero dibujar, digamos que es un, no sé, un vector, un triángulo, una recta, un plano. Creo que ninguno se anima a decir, por ahí no están muy convencidos. Eh, esto, acuérdense que estamos en R2. Esto en R2 es una recta. ¿Sí? Esto es una recta. Fíjense, yo voy a hacer así. Ecuación cartesiana sería. Claro, exactamente. O sea, y yo voy a hacer así. Entonces, sí es igual a -10 menos x. Y ahora paso este 2 dividiendo. Y me queda que esto es -10 dividido 2 es -5. Y esto es -x dividido 2. Voy a escribirlo así, simplemente para ordenarlo. Y esto es, sí, la recta de toda la vida. ¿Sí? La que venían usando en la secundaria, todo.
Y después esto sí lo pueden pasar a paramétrica, por ejemplo. Y no hace falta, justo en este caso no hace falta. Pero sí, es una recta. Sí, la pendiente es -1/2 y la ordenada al origen es -5. Ahora, ¿esto de dónde salió? ¿Qué estábamos haciendo? Porque bueno, uno empieza a hacer cuentas, obtiene un resultado, ya nos olvidamos qué estábamos haciendo. Lo que estábamos haciendo era buscar todas las soluciones, todos los puntos x, y que cumplen que la proyección sobre L es -2, -4. ¿Sí? Hicimos todas las cuentas, despejamos, sí, o sea, es igualar A por ese punto, tiene que ser igual a esto. Despejamos. Acá hicimos Gauss, simplemente para repasarlo, podíamos directamente, si tenemos buen ojo, acá decimos, y esta de acá abajo es el doble de la de arriba, entonces puedo simplificar una ecuación, ¿sí? Y simplemente trabajo con la de arriba. Bueno, nos dimos cuenta de eso y tenemos una recta acá abajo, ¿sí? Que es esta de acá. Entonces la solución, vamos a decir que todos los puntos x, y tales que y es igual a -x/2 -5, ¿sí? Cumplen que la proyección de xy sobre L es igual al -2, -4. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Y ahora vamos a volver con la pregunta que hice al principio, antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer cualquier cálculo. Hice la pregunta de que cuántos puntos iban a cumplir esto. Y alguien me dijo que uno solo. Entonces, lo que tenemos acá es una recta de puntos, obviamente, ¿sí? Una recta que cumple esto de acá, ¿sí? Entonces son, digamos que la ordenada al origen me decía que era -5, entonces digamos que -5 está por acá. Sí, y la pendiente era -2, perdón, -1/2. Entonces va a ser una cosa, sí, una cosa así, más o menos. Ojo que esto no es perpendicular acá, esto es un ángulo distinto de 90, ¿sí? Entonces, si es una recta la que cumple es- esta restricción de acá, o esto que nos pedía, les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos puntos entonces puedo poner acá que cumplen eso? O sea, el hecho de que sea una recta la que cumple que la proyección de algún punto de esa recta sobre esta recta L es -2, -4, lo que quiere decir es que si yo agarro este punto de acá y hago la proyección sobre L, esto va a ser bueno, ahí más o menos, eso va a ser el -2, -4. Si agarro este punto de acá y hago la proyección sobre L, eso va a ser el -2, -4. Si agarro este punto de acá y hago la proyección sobre L, va a ser el -2, -4. Si agarro este punto de acá, lo mismo, ¿sí? Obviamente acá no me quedó a escala, no me quedó bien dibujado. Sí, más o menos así.
siempre van a dar el -2 -4. ¿Sí? Cualquier punto que elijas de esta recta verde, si lo proyecto sobre la recta L, siempre va a dar el -2 -4. Entonces, ¿cuántos puntos son? Antes que se para que se cumpla eso. Bien, muy bien. Sí, estaba haciendo a propósito, a ver si se dan cuenta. Y exactamente, se tiene que empezar a ser perpendicular para que se cumpla eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, fíjense, una cosa que pueden ver de manera fácil es, si yo agarro este punto de acá en la intersección y hago la proyección de ese punto sobre la recta L, yo acá lo estoy dibujando así, medio chueco a propósito, y, pero si yo me animaba a dibujar este punto de intersección, eh, ¿a dónde lo iba a dibujar? O sea, no podía hacer una línea que saliera de acá y fuese acá. Obviamente, esto sí tiene que ser perpendicular. Uy, sobre todo. Las dos cosas van a ser perpendiculares, las dos rectas. Y sí, ahí tiene sentido que todos los puntos, la proyección sea esa. Y por lo que dijimos al principio, es lo mismo que el caso anterior. Y obviamente el punto de intersección también. O sea, el punto de intersección va a ser justamente, y este punto de acá va a ser este. ¿Sí? ¿Cuántos puntos van a ser -2 -4? Infinitos puntos. ¿Sí? Lo mismo para cualquier eh, par de puntos que yo ponga acá. O sea, si yo quiero ver cuántos puntos yo puedo poner acá, tal que la proyección me dé, no sé, el 2 1 que era un punto que pertenecía a esta recta, ¿sí? Si no me equivoco. Perdón, no, el 1 2, por ejemplo, el 1 2 que era un punto que pertenecía a esta recta. ¿Cuántos puntos puedo proyectar que me den ese punto de ahí? Infinitos, ¿sí? Porque yo vengo y me trazo una recta perpendicular acá y tengo infinitos puntos, ¿sí? Todos los puntos que pasen por esa recta proyectados sobre la recta L van a dar este de acá, ¿sí? Y está buenísimo que se den cuenta de que las rectas tienen que ser perpendiculares. Ya se están dando cuenta de que eh, justamente si le pasa una recta perpendicular a esta, cualquier, o sea, la proyección de cualquier punto de esa recta perpendicular va a ser siempre la intersección, ¿sí? O sea, va a dar siempre el mismo numerito, el mismo par de coordenadas, ¿sí? Bien, vamos a ver el siguiente. Dice, calcular la proyección de 0,5 sobre la recta L moño, ¿sí? L, una cosita arriba, que es esta. Observar que la proyección de 0,5 es igual a, bueno, esto de acá, ¿sí? Donde TU es la traslación, esta de acá. ¿Sí? Vamos a ver esto. Esto es un ejercicio muy completo para lo que es
proyección ortogonal. Por eso lo estoy haciendo todo porque yo diría que si hacen este ejercicio bien, lo entienden bien, 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 los demás más o menos son lo mismo, tienen algunas pequeñas cosas distintas, pero el concepto es el mismo. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice? Dice, calcular la proyección del 0,5 sobre la recta L moño es igual a... Observar que, bueno, nos dan este tip de acá, ¿sí? Como para que no tengamos que calcular una nueva matriz de proyección y toda la cuestión. ¿Sí? Entonces podemos usar la anterior. ¿Qué quiere decir esto de ahí? O sea, ¿saben cómo maniobrar con esa expresión? ¿Qué quiere decir este simbolito de acá? ¿En qué orden se hace? ¿Sí? ¿Tienen una idea? Bueno, creo que no tienen ni idea. Bien, vamos a verlo ahora. Eso de ahí, primero vamos a empezar por qué es esto de acá. Eso es o sea, lo que hicimos recién, la proyección y todo lo demás, es una transformación. ¿Sí? O sea, fíjense que nosotros teníamos que proyección de cualquier punto xy sobre L era A por ese xy. ¿Sí? Bueno, lo que estoy haciendo es una transformación. Estoy transformando este punto xy en algo. ¿Sí? En algo que es agarrarlo y multiplicarle la matriz A. ¿Sí? Esa es la transformación. Esto de acá es otra transformación. ¿Sí? Esto de acá, que es una traslación. Lo que estoy haciendo ahí es agarrar, fíjense, esto es si lo quieren leer así, es la traslación de B en U, por así decirlo, ¿sí? O sea, agarro B y lo traslado U. O sea, yo tengo un punto B acá y digamos que U es el 1, 2, por ejemplo, por poner algo. Entonces lo que voy a hacer es trasladarlo 1 en X y 2 en Y. Me va a quedar acá. Y eso también es una transformación. ¿Sí? Ahora, y voy a aprovechar para hacer, eh, esto que voy a hacer acá es parecido o casi igual a lo que se pide en el ejercicio 1. ¿Sí? Porque esto no es una transformación lineal, no es una transformación lineal. Bueno, ¿saben qué es una transformación lineal? Antes que nada, o sea, ¿qué cosas tiene que cumplir una transformación lineal? Sí, bien. Voy a aclararlo por las dudas porque uno solo me puso que sí. La transformación lineal es, yo tengo una transformación de un B, digamos. Si esto es una transformación lineal, es una
transformación lineal, lo voy a escribir así, ¿sí? TL. Esto de acá es TL. Se debe cumplir que T de alfa por B más beta por W tiene que ser igual a alfa por T de B más beta por T de W, ¿sí? En realidad, o por ahí ustedes se lo dieron como que la transformación lineal tenía que cumplir que varias propiedades. Una era T de alfa por B, tiene que ser donde, ojo, acá alfa y B son numeritos reales, ¿sí? Y B y W pueden ser cualquier cosa, o sea, es lo que transforma. En este caso pueden ser puntos o vectores, ¿sí? Entonces, una propiedad que tenía que cumplir, por ahí se le dieron así, es que T de alfa por B era alfa por T de B, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente hacer la transformada de alfa por un vector es lo mismo que hacer la transformada del vector y luego multiplicarlo por alfa, ¿sí? Esa era una propiedad y la otra propiedad era que la transformada de la suma de dos vectores o de dos cosas era la suma de las transformadas, ¿sí? No se asusten, o sea, es simplemente propiedades que ustedes tienen que verificar con la expresión que le den de este lado, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué no es una transformación lineal. Estas dos propiedades se resumen acá, están como implícitas ahí, ¿sí? Si T cumple todo esto, es una transformación lineal, básicamente. Entonces, vamos a ver por qué esto no es una transformación lineal. Vamos a poner, por ejemplo, yo sé que TU de B, dijimos que es B más U. Entonces, para probarlo así de simple, con una sola propiedad que directamente no va a cumplir. T de alfa por B es T, bueno, del otro lado daría, fíjense que lo que está entre paréntesis va acá. Digo, o sea, lo que estoy transformando le sumo U. Entonces lo que estoy transformando es alfa por B y a eso le sumo U, ¿sí? Esto es importante que se den cuenta de dónde va cada cosa. O sea, esta transformación lo que quiere decir es, lo que me pones acá en el paréntesis, sumale U, ¿sí? Es como una maquinita, por acá viene B, se la encajo acá, y eso lo que me devuelve es esto, ¿sí? Le sumo U, lo que sea que meta acá. Ahora, alfa por T de B es igual a alfa por B más U, ¿sí? Esto es T de B, ¿sí? Esto es TU, TU. Y esto es alfa por B más alfa por U. Estas cosas no son iguales, son distintas. Ya directamente si comprueban eso pueden decir no es una información lineal, ¿sí? Nada, un breve repaso de qué es una transformación lineal. Ahora vamos al ejercicio, dice que tenemos que hacer todo este choclo de acá. Para hacer todo eso de ahí, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero se hace esta operación, esto es lo que se hace primero, después se hace esto y después se hace esto, ¿sí? O sea, empiezo de derecha a izquierda. Entonces voy a agarrar, voy a hacer la transformada del 0,5, ¿sí? Eso me va a dar un vector o un punto, como quieran verlo. A eso le voy a hacer la proyección, eso me va a dar otro vector, y a eso le voy a hacer la transformada de nuevo, ¿sí? Entonces vamos al paso uno.  1.   . 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
Vamos a copiarlo acá, ¿sí? Bien, vamos al paso uno, que sería t sub menos 3 menos uno del 0,5, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahí es agarrar, porque fíjese que el ejercicio me pide la proyección del 0,5 sobre la recta L moño. Entonces, como que todo esto, todos estos pasos, se resumen en la proyección del 0,5 sobre la recta L moño. Em, por eso estoy usando el punto 0,5, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es agarrar el 0,5 y sumarle menos 3 menos uno, ¿sí? Que era lo que indicaba esto de acá. Lo que indica esta transformación es agarrar lo que tenés entre paréntesis y sumarle lo que dice acá abajo, ¿sí? Bueno, hago eso. Esto es igual 0 más menos 3 es menos 3. 5 más menos uno es 4. Y ahí me quedo. Bien, ahora al paso 2 lo que voy a hacer es la proyección sobre L, que es lo que teníamos antes, la formulita que teníamos antes con la matriz. Pero ¿de qué lo voy a hacer? No del 0,5, sino de esto que me dio acá, ¿sí? O sea, del menos 3, 4. Y esto va a ser la matriz A, que dijimos que era un quinto, dos quintos, dos quintos, cuatro quintos, por el menos 3, 4. Hacemos cuenta rápido. Un quinto por menos 3 son menos 3 quintos, más 2 quintos por 4 son 8 quintos. Entonces nos queda menos 3 quintos más 8 quintos. Esos son 5 quintos, que es uno. Sí, creo que me queda eso. Y después acá abajo queda 2 quintos por menos 3, esos son menos 6 quintos. Y 4 quintos por 4 son 16 quintos. Entonces nos queda menos 6 quintos más 16 quintos. ¿Sí? Y eso da 10 quintos, que es 2. Una cuenta, sí, eso lo pueden hacer en la calculadora o lo pueden hacer paso a paso. Bien, ahora en el paso 3 vuelvo, me indica que vuelva a hacer una traslación, pero ahora usando el 3,1. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a hacer la traslación usando el 3,1. ¿De qué? De esto de acá. ¿Sí? Del 1, 2. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a agarrar el 1, 2 y le sumo el 3,1. Así de simple. 1 más 3, 4. 2 más 1, 3. Y esto va a ser la proyección sobre el demonio del 0,5. ¿Sí? O sea, ese es el último paso que tenía que hacer, digamos. ¿Sí? O sea, lo que hice fue agarrar el 0,5, lo moví, después a eso le hice la proyección sobre la recta L y después lo volví a mover. Fíjense que las traslaciones, si lo quieren ver geométricamente, las traslaciones tienen un poco de sentido porque
En esta primera traslación lo muevo -3 en X, -1 en Y. Y en la segunda traslación lo muevo, es como que lo devuelvo para atrás. ¿Sí? Dice, o sea, seguís usando el resultado de cada término para el próximo. Exactamente, o sea, en el primer paso hago la traslación, tengo un resultado y ese resultado lo uso para el segundo paso que me indica que es la proyección. ¿Sí? Y eso me da un resultado y ese resultado lo uso para la última traslación y listo. Ahí tengo todo el resultado completo. Y si alguno ve análisis y vio composición de funciones, es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. No son composición de transformaciones, sí, algo así es el nombre. ¿Sí? Siempre que tengan ese circulito ahí, significa eso. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos con el último. Dice, utilizando la relación esta de acá, ¿sí? Es la misma relación que nos dio arriba, dar una fórmula para esto. O sea, lo que nos está diciendo ahora es, bueno, arriba agarraste, lo que hiciste fue hacer esta relación, ¿sí? Vamos a ver acá. Lo que dice es, en el inciso anterior lo que usamos es esta relación para un punto en particular que era el 0,5. Ahora nos dice, bueno, agarrá y hace esto de forma genérica, cosa que yo pueda meter cualquier punto eh, y, y nada, me dé la proyección, digamos. Buscate una fórmula, por así decirlo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es hacer lo mismo de arriba, pero de forma genérica, ¿sí? O sea, vamos a hacer, eh, vamos a decir, paso uno, recuerden, este era paso uno, paso 2 y paso 3. Paso uno era hacer la traslación usando el -3 -1 de xy. Entonces lo que voy a hacer es xy más -3 -1, ¿sí? Antes acá teníamos 0,5, ahora tenemos cualquier punto. Bueno, esto queda x -3 y y -1, ¿sí? Paso 2, tengo que hacer la proyección de eso que me acaba de dar sobre L, ¿sí? Eso que me acaba de dar es el x-3 y -1. Como hacía eso, bueno, agarraba y lo multiplicaba por la matriz A. Vamos a hacerlo así, de forma genérica para que no quede muy feo, digamos. A por x-3 y -1, ¿sí? Y eso me va a dar algo, ¿sí? Un punto, y obviamente un par de coordenadas. El paso 3 me decía, bueno, agarrá eso que te dio ahí y hacerle la traslación usando el 3,1, ¿sí? Y lo que voy a poner acá entre paréntesis es toda esta expresión de acá. ¿Sí? Eso se puede hacer, es válido. ¿Sí? Y eso
Lo puedo poner como A porque acuérdense que la traslación es agarrar lo que sea que tengas entre paréntesis y sumarle esto de acá abajo. Bueno, agarro esto y le sumo el 3,1. Y listo, ya está. Entonces, yo puedo definir la proyección de xy sobre la recta del demonio como A por x menos 3 y menos 1 más el 3,1. Y ahí quedó. ¿Sí? No hice la multiplicación de esta matriz por esto para que no quede muy feo. Y tampoco tiene mucho sentido porque no nos piden un valor como tal. Pero fíjense que ahí puedo sacar una fórmula para esta proyección de acá. ¿Sí? Es esto de acá. ¿Sí? Bien, hasta ahí el ejercicio. Y hay una cosa que quiero que vean de la matriz A. Em, si se fijan en esta matriz A, bueno, en realidad esta de acá, que habíamos sacado, fíjense que la recta era esta de acá, ¿sí? Que tenía como vector director el 1, 2. ¿Sí? Fíjense que si yo le hago la norma al cuadrado a ese vector director, al 1, 2, tengo el 1, 2, la norma de esto al cuadrado era básicamente agarrar las componentes, las coordenadas, y elevarlas al cuadrado y sumarlas. Esto es igual a 5. Ese 5 es este 5 que me aparece acá. ¿Sí? Es el 5 que me aparece en el denominador. Y después acá fíjense que me aparece la primera coordenada al cuadrado y acá me aparece la segunda coordenada al cuadrado. Y por eso un 1 y por eso un 4. Y acá me aparece la multiplicación de coordenadas. ¿Sí? 1 por 2 y 2 por 1 me da lo mismo. ¿Sí? Eso siempre va a ser así, por lo que entiendo. De todas formas, nada, hagan las cuentas, verifíquenlo, pero debería ser así. ¿Sí? Tiene una relación con el vector, el director de tu recta. Y ojo, porque en este caso la recta no tenía, o sea, la recta pasaba por el origen. ¿Sí? Fíjense que cuando la recta no pasa por el origen, estas son cosas que el ejercicio quieren que vea. Cuando la recta no pasa por el origen, por ejemplo, esta recta de acá, el demonio, fíjense que la proyección quedó, no me queda una matriz por el punto, ¿sí? Me queda una matriz por el punto corrido más un punto. Siempre va a quedar de esa forma, ¿sí? Y fíjense que ese punto que le estoy sumando es justamente este de acá. Si quieren verlo así, cuando hago esta primera traslación, lo que estoy haciendo es agarrar esta recta y moverla al origen.
Agarro esta de acá y la muevo al origen, de esta recta de acá. Entonces, en el origen sí puedo usar esta fórmula que tenía antes. La uso, tengo algo y agarro y lo vuelvo a mover a donde corresponde que está realmente la recta. Estoy haciendo ahí. Es más, fíjense que el vector de esta recta de acá es el mismo que este, ¿sí? O sea, esta recta de moño es esta recta que teníamos antes, corrida al 3,1, ¿sí? Si yo tenía L moño, perdón, L, la primera que vimos acá, bueno, L moño va a ser corrida 3 en X, 1 en Y, pone que va a estar por acá, ¿sí? Y acá está el origen. Ponele, acá está L moño. Y entonces, agarro, ay, agarro, traslado esa recta al origen, ¿sí? Al sumarle el punto -3 - 1, lo que estoy haciendo es básicamente anular esto de acá y me quedo con la recta que pasa por el origen, que es la recta justamente que teníamos en el inciso A, ¿sí? Entonces, como me estoy quedando con la recta que teníamos en el inciso A, ahí sí puedo usar la fórmula de proyección que calculamos en el inciso A, por eso el segundo paso es este, ¿sí? Bueno, le calculo eso y ahí tengo la proyección, pero no tengo la proyección sobre la recta de demonio, sino que la tengo que mover, ¿sí? O sea, la tengo que devolver al, a ese corrimiento que tenía de 3,1. Entonces, bueno, le hago la traslación 3,1, ¿sí? Eso está buenísimo que lo vean. Es más, diría que es hasta necesario, es más que hagan el ejercicio y que les dé un resultado, es necesario que vean qué están haciendo, ¿sí? Por lo menos esta interpretación así por encima, o sea, tampoco tiene que ser muy rebuscada, pero que tengan una idea más o menos de lo que están haciendo, ¿sí?